Y pues si alguien está de pie, puede sentarse, hermano. Muchas gracias. Pues bien, hemos tenido una hermosa lección nuevamente. Dios nos ha mostrado cuál es su voluntad por medio de esta escuela. Pues todo para prevenirnos, ¿verdad? Todo para que nos vaya bien en esta vida. Realmente nuestro Dios se preocupa por nosotros. Y por eso todo lo que hablan los profetas, mis hermanos, tenemos que hacer caso, ¿verdad? Para que tengamos una vida, pues buena, una vida tranquila y que podamos ir prosiguiendo al blanco, ¿verdad? Que es la vida eterna. Entonces, para eso fueron dados tantos mandamientos, pero también para eso son puestos muchos ejemplos, como el que hoy vamos a mirar. Por eso quise poner este tema, Jezabel y su muerte trágica. Eh, Como dicen por ahí, mis hermanos, que para toda acción hay una reacción. Entonces vamos a ver la acción o acciones de esta mujer y la reacción de nuestro Dios hacia esta persona. Yo creo que nuestro Dios sí es cierto que la vida que nos da es para que la gocemos, pero en sus caminos, no en nuestros placeres, ¿verdad? Y todo aquel que se goza en el Señor, todo aquel que cumple con todo lo que Él dice, pues seguramente tendrá muchos días buenos y terminará sus días, como lo dice allá en Job 42, del último versículo también, ¿verdad? Que murió Job viejo, lleno de días. Entonces, pues qué hermoso, ¿no? Sentir que al final, después de haber cumplido con todo el objetivo, pues mueras así, en esa condición, pensando pues que hiciste bien. Entonces, pues vamos a ver este claro ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Dicen que toda cabeza es un mundo, todos pensamos de diferentes formas, ¿verdad? Pero no es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Acuérdense que también dice su palabra que todos debemos de tener una fe, ¿verdad? Y un mismo sentimiento. Entonces, cuando nos basamos en eso, mis hermanos, pues la iglesia va de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero muchas veces los pensamientos de algunos hombres o mujeres no son los mismos a los que Dios quiere. Y cuando se rompe esa regla, pues desgraciadamente le va mal a la persona. Entonces, creo que este ejemplo y al final pues también pues un consejo para la iglesia. Vamos a ver este ejemplo, hermanos, de esta mujer. Dice en el primer libro de los Reyes, en capítulo número 16, vamos a empezar con esta historia, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 31. Primer libro de los Reyes 16:31. Aquí es donde vamos a empezar con esta historia. Y nos dice así, mis hermanos, porque, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró. En el versículo 30 nos habla de Acab. Acab fue un rey de Israel, pero hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y aparte, pues se casó con esta mujer que no pertenecía al pueblo, que era de los sidonios. Y mis hermanos, eh, pues al empezar así, este rey Acab, en lo malo, en elegir la adoración a los Baales, a dioses extraños, pues lógicamente, ¿verdad? Que pues también al elegir a esta mujer como su esposa, pues ¿qué le podría venir a él en su casa? Pues todo puro malo, ¿no? Una elección que no va de acuerdo a lo que Dios pide, pues es un arranque a que no nos vaya bien en nuestra vida. Y así sucedió con Acab, que al elegir lo malo ante los ojos de Dios, la idolatría, y a elegir por mujer a Jezabel, pues mis hermanos, era lógico que su vida no iba a ser próspera en el camino de nuestro Dios y que iban a venir muchas cosas malas. Como vemos en las historias,
gracias a los reyes, pues también venían las desgracias al pueblo, ¿verdad? Que tal vez es el que menos tenía la culpa, pero como ellos también pidieron rey, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de Saúl, pues ¿quién fue el que más se molestó con esto? No Samuel, sino el mismo Dios, porque cuando Samuel demuestra su disgusto al que cuando pidieron rey, Dios mismo le dice, pues tú cálmate porque no te están desechando a ti, sino a mí. Y ahora les vamos a dar lo que ellos piden, ¿verdad? Y estas son las reglas de los reyes, y le empieza a decir. Pero entonces vemos pues que así como hubo reyes buenos, pues también hubo malos reyes, tomando decisiones absurdas, como siendo de un pueblo santo, un pueblo singular, como ya lo mencionaba nuestro hermano allá en Deuteronomio 4, pues cambia eso por irse a la idolatría, a lo sucio, a lo que no tiene espíritu, a entregarse a adoración a Satanás. Entonces, y por esa causa es probable que haya venido aquella hambre que el mismo profeta Elías anunció ya en el capítulo 17, que vendría un hambre y que solamente por la oración de él volverían otra vez las cosechas. Y así sucedió, mis hermanos. Fueron 3 años y medio, ¿verdad? En lo que no vino lluvia. Una gran desgracia para aquella área, para el pueblo de Israel, que no se haya obtenido del campo lo necesario para comer. Pero vemos pues que una de las razones fue que los reyes no eran bien encaminados y tampoco el pueblo lo dirigían por, por el temor a Dios, y que solamente los profetas eran los que estaban ahora sí que consagrados y estaban entregados ellos a querer servir a Dios, y gracias a ellos fue como que pues que eran liberados, ¿verdad? De todo lo malo. Fue por el mismo profeta que también volvió otra vez a ver cosecha, a ver lluvia nuevamente. Entonces, no es la única vez que sucedió eso, ¿verdad? Lo vemos también en el libro del Génesis con José, que también vino una hambre por 7 años. Aquí fueron 3, pero en el tiempo de José, pues fueron 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Más tiempo todavía en el cual tuvieron que prepararse, pero pues vemos que los 7 años de abundancia, la tierra dio fruto, pero exagerado. Y fue así como José, gracias a su inteligencia, logró que el pueblo de Egipto y todos sus alrededores tuvieran comida. Pero en este caso fueron 3 años donde una viuda, ¿verdad? Se le pidió que hiciera una obra de dar comer a Elías, y de ahí nunca se apartó el aceite ni la masa, nada disminuyó hasta que volvieron a tener cosecha. Entonces, pero en el caso de esta mujer, dice en el capítulo 18, las cosas malas que hacía, mis hermanos, porque tenía un corazón realmente malo esta mujer. Jezabel, por eso es puesta ya en Apocalipsis como un ejemplo, como un simbolismo de que es una mujer que realmente es mala de corazón, espantosa. Y dice en el capítulo 18, del versículo número 1 al 4, una obra que también hizo. Dice, pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá. Había a la sazón grande hambre en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua. Entonces aquí vemos pues que su deseo de esta mujer era matar a los profetas de Jehová, los profetas de nuestro Dios. ¿Por qué hacía esto?
¿Bajo qué autoridad? ¿Por qué Acab, siendo rey y su esposo, no impedía a su esposa que hiciera tal obra? Porque tal vez era también el deseo de él, matar a todos los profetas de Jehová. Entonces vemos pues que su tendencia, mis hermanos, a hacer lo malo, ya era parte de un deseo de esta mujer, que como era Sidonia, mis hermanos, pues ¿qué le interesaba a ella, los israelitas? Y si su esposo no se lo impedía, pues peor. Sabemos pues que Israel pues tenía muchos enemigos, muchos pueblos con quien pelear. Pero en este caso, mis hermanos, de enfrentarse, ¿verdad? Los mismos profetas a quien está a un lado del rey y que nadie se lo impedía. Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Del por qué se permitió tal cosa de que esta mujer empezase a matar a los profetas de nuestro Dios. ¿Qué le desagradaba a ella? Tal vez la amonestación, lo que se le mandaba decir, ustedes están mal, están en un mal camino, porque muchas veces al pecador no le gusta que se lo diga. Se molestan cuando le dicen, ¿sabe qué? Pues mira, andas haciendo esto y esto, y viene un odio hacia la persona que se lo dice. Entonces, es probable que esa haya sido una de las razones del por qué esta mujer actuaba de tal forma, mis hermanos, en querer matar siempre a los profetas de Jehová. Y en este capítulo 18 podemos constatar en este capítulo, mis hermanos, que vino la prueba, ¿verdad?, de Elías contra los profetas de Baal, en aquella lucha en el Monte Carmelo, donde pues en burla Elías, mis hermanos, a aquellos profetas de Baal, les ganó aquella batalla, diciéndole, pues háblenle a su Dios, tal vez está dormido, anda de paseo, grítenle fuerte, bailenle más fuerte. Él sabía que no iba a haber ninguna reacción, mis hermanos, que no se iba a aprender nada, porque aunque sabemos que Satanás, mis hermanos, puede hacer obras, pero también tiene temor a Dios. Así lo dice, ¿verdad? El texto, acuérdense que tú temes a Dios, sí, bien haces. También los demonios creen, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Pues tiemblan. Entonces, cuando Dios no le permite algo a Satanás, no lo hace. También le tiene miedo. Y si en ese momento no permitió que le prendiera fuego a aquel sacrificio, fue porque nuestro Dios así no lo quiso. Entonces, vemos pues que en esa batalla la gana Elías, pero después de ganarla, ¿qué hacen? Pues matan a aquellos profetas de Baal, los destruyen a todos, son muertos, les cortaron la cabeza, porque mis hermanos, ¿qué hacían? Pues encarrilar al pueblo a que adorara más a Baal que entregarse a Dios. Y eso es lo que se trataba de desarraigar del pueblo, que ya no hubiera adoración a los Baales. Pero esta mujer, ¿a quién estaba consagrada? Pues precisamente a los Baales. Y cuando Elías los mata, pues entonces vino una gran molestia de parte de esta mujer. ¿Y qué quiso hacer? Pues también matar a Elías. Y por eso lo amenaza, dice en el capítulo 19. Dice el versículo 1 y 2. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, ¿cuál fue el deseo en ese momento cuando ya supo que los 400 profetas de Baal habían sido muertos? Matar a Elías. Mañana a estas horas también cortaré tu cabeza. ¿Qué hizo Elías? Pues se levantó, mis hermanos, y salió de ahí. Huyó de ese lugar viendo el peligro, ¿verdad?, que se avecinaba, porque el ejército del rey Acab, ahora sí que mandado por esta mujer, no se iba a detener hasta cortarle la cabeza a Elías.
por el gran enojo que tenía. Entonces, vemos pues que su corazón de ella, mis hermanos, no era bueno, que el actuar de esta mujer iba pues como de las peores personas que puede haber, sin misericordia, ¿sí? Sin temor a los asesinatos en este caso. O sea, querer tomar venganza, aún sabiendo tal vez de la razón del por qué vino la muerte a esos profetas, que ninguno supo responder y que el único que respondió fue Jehová. En ese momento debió haber aceptado y decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Esta idolatría no tiene fuerza, no está viva, pedimos, no se nos cumple nuestro deseo, es mejor confiar en Jehová, pero no fue así, sino que como ya tenía un corazón malo, lo único que deseó fue venganza en ese momento. Entonces, lógicamente que Dios iba a proteger a su amado, a Elías, y no iba a permitir que esta mujer pues lo matara. Así que pues también Dios lo dirigió para que siguiera pues su camino. Dice en el capítulo número 21, seguimos viendo parte de lo malo de esta mujer, de todas las cosas malas que hizo. Y esta historia, mis hermanos, la hemos leído muchas veces, pero es parte pues de lo que ella también hizo, porque dice desde el versículo 1, vamos a leer parte de esa historia que nos habla de Nabot. Dice, pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y acostóse en cama y volvió su rostro y no comió pan. Vemos un corazón diferente al de la esposa, ¿sí? Algo que tal vez tenía algo de valor, mis hermanos, porque no quiso, ¿verdad? Tomar venganza como rey, de decir, me despreció, no me quiso vender, prefiere guardar su heredad y, y mejor va y se recuesta. Pero vemos que no hubo otra decisión a querer decir yo lo mato, soy el rey, me tiene que obedecer, me la tiene que vender o cambiar, y si no lo destruyo. No pensó así este varón, pero verdad, cuando lo sabe su mujer, Jezabel, sí toma esa decisión. Entonces, en esa, en ese matrimonio, el malo o la mala, pues era la mujer. La que no le importaba la vida de los demás, era esa mujer. Sigue diciendo, versículo 5, perdón, y vino a él su mujer Jezabel, y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Tenía amor, lógicamente, Nabot a la herencia de sus padres. Estaba en su derecho en no venderla ni cambiarla por otro, porque era una herencia de sus padres. ¿Cómo se entiende la razón del por qué no aceptó la oferta? Muchos tal vez haríamos eso, de decir, no, es que aquí estuvieron mis padres, es algo bonito que me dejaron, no lo puedo vender. Pero
¿qué hizo Jezabel? No aceptó eso. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedrearon con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Por qué no preguntó: ¿y cómo murió? ¿Verdad? Si yo cuando fui estaba sano. ¿Por qué no cuestionó a su esposa, decirle cómo hiciste las cosas? Si lo supo o no, mis hermanos, si tomó a escondidas su anillo y no le comunicó de la carta, y si el rey no supo absolutamente nada de lo que ella hizo, mis hermanos, y todo lo hizo a escondida. Entonces vemos pues que eh, esto es querer tomar las cosas, mis hermanos, a la fuerza, con soberbia, bueno, eh, sin pensar a quién va a afectar. ¿Qué pasó con la familia de Nabot? Si tenía esposa, hijos, si también fueron muertos, no lo sabemos. Nomás se dice que la posesión ya estaba libre para ser tomada. Entonces, pues qué corazón tan malo de esta mujer para pensar así, actuar de esta forma y poder tomar posesión de lo que no era suyo. Prácticamente fue un robo, fue un asesinato con alevosía y ventaja, porque pues, ¿quién no le iba a creer, verdad? De esos 2 hombres que iban de Satanás, del diablo, mis hermanos, actuar de esa forma. Y, y pues sí, era una paga de muerte aquel que maldecía a Dios y al rey. Sí, así lo dice la ley, pero con mentiras, mis hermanos, vemos pues que en este mundo hay personas de tal tipo. Hay personas con ese corazón, mis hermanos, que parece no correr sangre por ahí, porque son tan malos, son tan despiadados como esta mujer, que realmente parece que vivieran nada más para hacer lo malo. Entonces, cumple su cometido, le entrega a su esposo la viña de Nabot con el asesinato del dueño de la viña. Y pues él contento, ¿verdad? De haber tomado posesión, pero pues también luego le es mandado el profeta a decirle todo lo malo que habría de venir sobre su casa. Entonces, cuando va Elías, le dice así, dice el versículo 17: entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria,
he aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Como vemos, Dios no esperó más tiempo. Inmediatamente manda al profeta Elías para comunicarle todo lo que le tenía que acontecer. Primero, por no tener cuidado de todas las cosas que hace su mujer. Y segundo, por, por ser participante de dichas obras. Porque él debió haberlo sabido. Versículo 19. Y hablarle has diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, hete encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. Entonces, con este texto nos damos cuenta que sí estaba de acuerdo en todas las cosas que hacía su mujer y que estuvo de acuerdo en la muerte de Nabot para tomar posesión sobre la viña. Versículo 20. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y talaré de acá todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que acá fuere muerto en la ciudad, perros la comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Como vemos la profecía que les estaban diciendo en este momento de parte de nuestro Dios por Elías, era muy grave. Ninguno alcanzaría una sepultura digna de ser enterrado como debe de ser, de toda persona que hace bien, sino que todos, si no eran las aves, eran los perros los que lo comerían de toda esta familia. Una, una tragedia para dicha familia, para Acab, para Jezabel y para todos los que fueran de Acab. Entonces, qué tan molesto estaba nuestro Dios con esta obra que se estaba haciendo y con todo lo que ya había hecho esta mujer, ¿verdad? Que no solamente lamerían su sangre, sino que aún serían comidos de parte de los perros. Entonces, estaba muy molesto nuestro Dios con, con toda esta familia. Pero sigue diciendo el versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, en los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció, cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos, y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab se libró de lo que Dios ya le había dicho, pero Jezabel no. Esta mujer, como era sidonia, pertenecía a otra tribu, no amaba las leyes de Dios. Acá vemos que reacciona rápido, reacciona a las palabras de Elías e inmediatamente se convierte su corazón a Jehová, se pone en ayuno. ¿Y qué hace Jehová? Entiende el corazón en ese momento de Acab y dice, bueno, en tu tiempo no lo traeré, lo voy a traer en el tiempo de tus hijos. Lo mismo como le sucedió al profeta, más bien al rey David, ¿verdad? Cuando hizo lo malo, dijo Dios, pues a ti no, sino con tus hijos. Y es lo mismo que le acontece a este rey. Pero Jezabel no iba a quedar, mis hermanos, libre de lo malo que había hecho. Entonces,
Vemos pues que Dios, por eso dicen muchos, es que no entendemos la razón de por qué Dios hace así las cosas. Ya Romano también nos lo dice, cuán difícil es entender a Dios, cuán difícil aún viendo y nosotros como humanos diciendo, no, es que no lo debes de perdonar, es que sí se merece la muerte, es que no lo perdones, mira todo lo que hizo. Dice, hermanos, pero ¿qué hace Dios cuando un corazón se humilla? Él es el dueño de la vida y de la muerte, Él es el que tiene autoridad sobre todas esas cosas. Y si ve que realmente ese corazón en este momento entendió que todo lo que había hecho era malo y se humilla y ayuna, pues entonces, ¿qué hizo Jehová? Dice, bueno, pues lo voy a perdonar. Pero muchas veces nosotros como humanos decimos, no es así. Tiene que ser de otra forma, tiene que morir. Entonces vemos que no. Me decía una vez un señor, me preguntaba, ¿usted cómo ve la muerte de los 43 jóvenes? Ya ve que, pues, esa historia en México, ¿no? Y le digo, no, pues es que nadie tiene derecho a morir por manifestarse. No, pues para mí sí estuvo bien, porque ya se les había dicho que no hicieran nada de eso y estuvo bien que hicieran eso, que los mataran. Le digo, no. Entonces, ¿para qué son las cárceles? ¿Para qué se hacen cárceles? Si realmente está bien, mejor matarlos, no tiene caso que se hagan cárceles. Es una forma de castigo. Pero entonces, si realmente por manifestarse o por hacer otra cosa merecen la muerte, no tiene caso que se esté pagando para estarlos manteniendo ahí toda su vida, pues mejor que los maten de una vez, pero no es así, ¿verdad? Entonces, vemos pues que hay diferentes pensamientos, como humanos así somos. Algunos que sí están de acuerdo, que venga la muerte rápida, pero hay otros que no, que tenemos todos el derecho pues de ser juzgados como lo dice Dios. Allá en Mateo lo vemos, que si alguien comete una falta, dice, traerán al juez, el juez dictará una sentencia y órale, merece esta sentencia. Pero vemos pues que mis hermanos somos de diferentes pensamientos. Y así sucedió, pero la que no se humilló fue esta mujer Jezabel. Sigue diciendo en el capítulo segundo libro de los Reyes, vamos a ir ahora, ya para mirar la muerte de esta mujer. Cuando Jehú fue rey de Israel y se topa, mis hermanos, con esta mujer, Jehú ya sabía de la profecía de los labios de Elías y sabía lo que Dios había mandado decir con respecto a la familia de Acab y de Jezabel. ¿Cómo es que vendrían a morir? Dice capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, versículo del 30 al 37. Hasta el último versículo. Desde el versículo 30 nos dice así: vino entonces Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana. ¿Qué trataba de hacer? Como quedar bien, ¿no? Me voy a poner hermosa para ver si llamo la atención de Jehú, y a ver qué logro. Dice el versículo 31, y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él los 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, que es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y dijéronselo. Y él dijo, la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel
fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie podía decir, esta es Jezabel. ¿Lo merecía? Como humanos podemos decir, no, pues sí, sí lo merecía. Dios, ¿qué dijo? Que también lo merecía por su mal corazón y sus malas obras con las cuales muchas llevó a cabo, y el deseo, ¿verdad? De matar profetas de Dios, aunque con Elías se le negó. Pero qué muerte, mis hermanos, tan trágica de esta mujer, que aún no alcanzar ni siquiera la sepultura, de ser honradamente sepultada en la tierra tal vez de sus padres o en la tierra de Israel. ¿Pero por qué? ¿Cómo la llamó Jehú? Vayan y sepulten a la maldita. Ya la conocían, ya sabían sus obras, se conocían las palabras de Jehová, mis hermanos, y es realmente trágico cuando una persona muere de tal forma, cuando una familia, mis hermanos, muere también de tal forma. Como vemos, a lo que lleva el no querer aceptar el camino de Jehová, el querer siempre poner al frente nuestros propios deseos. Pero pues, mirábamos en las escuelas, ¿verdad? Que no debemos de tener envidia de aquellos que prosperan. ¿Cuántas personas han prosperado matando a otros, robándole lo que es suyo, sea oro, dinero? En las mismas familias ha pasado que los herederos se matan entre sí, queriendo obtener todo lo que sus padres obtuvieron, pero no compartiéndolo con nadie. Muchos casos así, hermanos. Y la desgracia pues que viene para todas esas familias. Entonces vemos pues que, mis hermanos, morir así y estar bajo esa condición realmente es espantoso para una persona. Pero por eso dije al principio, eso que dicen, para toda acción hay una reacción. Ella hizo sus acciones y Jehová reaccionó hacia esta persona. Con Acab de una forma, pero con ella de otra. Y su maldición está allí y va a despertar y seguirá siendo maldita por las obras tan malas que hizo contra el pueblo de Israel y contra los profetas y contra todo lo que quiso poseer y dárselo a su esposo como un regalo. Entonces, realmente, mis hermanos, eso es lo que alcanza un hombre que es malo. Dice el Proverbio capítulo número 6, un ejemplo de una persona que es mala y cómo es que Dios siempre va a aborrecer ese tipo de corazón. Y aunque puedan tener muchos días, pero al final, mis hermanos, tendrán una muerte espantosa, sea en la muerte segunda o en esta vida, pero ya está programada su muerte. Versículo 12 al 15 de Proverbios capítulo 6 dice así: el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de su boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, porque no lo desea así Dios, porque Él desea quebrantarlo, Él desea destruir lo malo. Así es nuestro Dios, es un juez justo, es un juez que va a actuar dependiendo de lo que vea en la persona. Y por eso, mis hermanos, pues muchas personas tampoco tienen tranquilidad en su vida, aunque tengan mucho dinero, saben cómo lo han conseguido. Aunque tengan posesiones, saben cómo las consiguieron. Y su tranquilidad, mis hermanos, no existe. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? Que hay muchos tipos de personas, sí. Pero en la iglesia, ¿qué tipo de personas desea Dios? Pues aquellos que se alejen del mal, que no actúen de esta forma, que esperen, como leíamos en Mateo 7, a que vea Dios nuestra necesidad y que si le cumplimos sus mandamientos, esa necesidad Él la va a cubrir, pero no queriendo
o sea, tomarla nosotros por nuestra propia mano, pero de forma incorrecta. Entonces, vemos pues que es el actuar de parte de nuestro Dios. Vamos a leer un salmo, el Salmo 27, ya para ir adentrarnos en el final de este tema. Salmo 27 y el versículo 1, vamos a ver la forma en cómo pensaba David, el rey David. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de quién he de atemorizarme? Como vemos, él nos dice aquí, Jehová es la fortaleza de mi vida. Queremos tener días buenos, queremos tener días agradables, queremos que nos vaya bien, confiemos en Jehová. No confiemos en nuestros propios pensamientos, no actuemos de acuerdo a lo que queremos en ese momento, al mal deseo, mis hermanos, de querer hacer las cosas mal. Debemos de trabajar, debemos de luchar por lo que queremos. Entonces, realmente, mis hermanos, Dios verá por todo lo que ocupamos, pero es muy difícil cuando una persona tiene ese mal corazón como Jezabel, es muy difícil que Dios le pueda ayudar. No, cuando no se ve un cambio en la persona, pues tampoco Dios nos va a cambiar a la fuerza. Acuérdense que todo lo que nosotros deseamos, eso es todo lo que lo que vamos sembrando. Pero si ponemos, nos, como se dice, no, si vas a sembrar maíz, pues no esperes cosechar frijol, vas a cosechar maíz. Dice Gálatas capítulo número 6, otro ejemplo de que todo lo que nosotros seamos en este mundo, pues vendrán los frutos a su tiempo. Dependiendo de cómo seamos nosotros, eso es lo que vamos a cosechar. Gálatas 6, versículo 7 en adelante nos dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Vemos pues, mis hermanos, este ejemplo que nos dice el apóstol Pablo. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. Acab era rey. No pudo haber hecho cerca de su casa también otra viña. Una viña hermosa, una viña que le diera los frutos que él quisiera de sus legumbres. No pudo comprar otro terreno y preparar esa tierra y hacerla próspera. Si era el rey, lo podía haber hecho. Pudo haber comprado una tierra más grande y sacarle más provecho. Pero ¿por qué quiso la de Nabot? Tal vez porque la de Nabot estaba muy hermosa, él la trabajaba, era la herencia de sus padres, pero debió haber respetado, debió haber dicho, pues ni modo, no me la quiere vender, me compro otra. Pero ¿por qué dejó actuar así a su esposa? Eso es lo malo. Todo esto nos lleva, mis hermanos, a que tengamos nosotros también cuidado de cómo somos, ¿sí? De cómo, que lo que tenemos, de qué forma lo hemos obtenido. ¿Ha venido de parte de nuestro Dios o lo hemos ganado de una forma incorrecta? Seamos justos pues con la vida que tenemos. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Este es un consejo bueno que nos da, que lo pone un ejemplo, que fueron palabras del profeta Isaías. El apóstol Pedro la toma en su predicación con estas palabras. Dice el versículo 10, primera de Pedro 3, 10 y 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y los oídos atentos a su corazón, a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal.
No hay vuelta de hoja, hermano. Si hacemos bien, viene la bendición de Jehová. Tendremos buenos días. Terminaremos nuestros días con fuerzas. Terminaremos nuestros días con bien. Dejaremos la herencia a nuestros hijos si nosotros hicimos bien. Estaremos contentos de que lo que hicimos en nuestra vida fue bueno. Pero Jezabel le dé tiempo de pensar en eso. No, mis hermanos. Porque se dio la orden, dijo, aviéntenla. Ya no hubo tiempo de decir, déjenme ir a ver a mis hijos, déjenme ver a mi esposo. No, mátenla, arrójenla. Y cruelmente fue comida por los perros. Nosotros no queremos eso para nosotros. Nosotros queremos tener buenos días, terminar todos nuestros días bien. Eso es lo que deseamos. Entreguémonos pues a nuestro Dios para que así sea, porque los ojos del Señor lo conocen, lo conoce todo. Y lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.